transformación, la regeneración. Este viene y termina arrancando el pecado que está en nosotros para darnos una verdadera libertad. Y la libertad consiste en el lavamiento totalmente de nuestra carne, de nuestro cuerpo, en el aspecto espiritual, para podernos arrancar todo aquel pecado que termina dañando nuestra propia vida, que termina afectando nuestra propia vida. Y es lo que podemos ver, cómo el Señor en una regeneración, cuando Él entra a la vida del hombre, hay evidencias que son muy claras, circunstanciales, como así dicen en los juzgados, evidencias que pueden mostrar lo que está pasando o lo que pasó, y lo puedo ver también que está escrito en la palabra, y lo dice en el libro de Gálatas 5:16, dice: digo pues, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Escuche bien. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, que no deben de ser satisfechos. ¿Es lo que usted está escuchando? Por supuesto que sí, que los deseos carnales de su cuerpo, de su existencia, no sean los que manejen y dominen su cuerpo. Eso es lo que está diciendo el Señor en su palabra. Y dice acá que no satisfagáis esos deseos, sino que al contrario, frenarlos con el poder del Espíritu Santo y poderle decir: no, carne, eres no valiosa. Jesús es valioso para mí y voy a satisfacer los deseos del Espíritu y no los de la carne. ¿Que cuáles son esos? Se oponen entre sí, y lo dice en el versículo 17, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Fíjese cómo dice, se oponen, o sea que no están unidos el deseo de la carne y el deseo del Espíritu. El deseo de la carne se oponen porque son contrarios. El Espíritu nos lleva a hacerlo bien y la carne nos lleva a hacer lo que no le agrada al Señor. Y eso siempre va a existir como que un abismo entre ambos, y no pueden